David era un músico que había perdido su voz, a punto de vender su guitarra para pagar sus deudas. Lo único que le quedaba era la herencia de un abuelo que no conocía en un rancho abandonado. ¿Y una vieja canción? Pero esa canción no era una simple melodía. Era un mapa, un corrido incompleto que hablaba de un tesoro que no brilla y de un llanto de cristal. Esta es la increíble historia de un joven que, buscando vender su pasado, se encontró descifrando la última y más grande composición de su abuelo. Quédate hasta el final para descubrir el secreto que se esconde entre las notas de una vieja guitarra. La noche en la ciudad era una bestia de neón y ruido que nunca dormía, y en el corazón de esa bestia, en un bar ruidoso y lleno de gente que reía demasiado fuerte, David intentaba encontrar su voz, pero su voz se había perdido. Sug, una compañera fiel pero cansada, sonaba hueca bajo las luces artificiales. Sus acordes, ahogados por el murmullo de conversaciones ajenas. Tocaba las canciones de moda, las que pagaban la renta, pero su alma de músico estaba en otra parte, un lugar que ya no recordaba nada a sus 25 años. David era el retrato de un sueño a punto de morir. Había llegado a la ciudad hacía 5 años, con el estuche de su guitarra lleno de canciones originales y el corazón rebosante de la ingenua ambición de los que creen en su propio talento. Pero la ciudad es una trituradora de sueños. Ahora, su música se había convertido en un simple oficio, un trabajo para pagar las deudas que se acumulaban como el polvo en su pequeño apartamento en esa noche. Mientras tocaba una balada pop que detestaba, miró los rostros indiferentes de la gente. Nadie lo escuchaba. Estaban más interesados en sus teléfonos, en sus bebidas, en sus propias y ruidosas vidas. Sintió una oleada de frustración tan amarga que casi deja de tocar. ¿Para esto había sacrificado todo? ¿Para hacer la música de fondo de la soledad de otros? Cuando terminó su turno, ya pasada la medianoche, recogió su guitarra, recibió un puñado de billetes arrugados del dueño del bar y salió a la calle fría. Mientras caminaba de regreso a casa, bajo la luz anaranjada de los faroles, se sintió profundamente perdido, desconectado. Su abuelo, del que solo guardaba recuerdos borrosos, había sido un famoso compositor de corridos, un hombre cuya música, según decían, era el alma de su tierra. Y él, su nieto, no era más que una rocola humana en un bar de mala muerte. Llegó a su apartamento, un pequeño cuarto donde el olor a café rancio se mezclaba con el de la desesperanza. Sobre la mesa, junto a una pila de facturas sin pagar, había una carta. No era una factura más, era un sobre amarillento, con un sello oficial del juzgado de un pueblo cuyo nombre apenas se recordaba, An San Juan, de la Sierra An, con una mezcla de curiosidad y fastidio. La carta, escrita en un lenguaje legal y frío, le informaba que su abuelo, Don Octavio, el compositor legendario al que no había visto desde que era un niño, había fallecido y que él, David, como único heredero, era ahora el propietario del viejo y abandonado rancho familiar. Su primera reacción no fue de tristeza, fue de un pragmatismo frío, el de un hombre acorralado por las deudas. El rancho, una propiedad en dinero, vio la carta no como el testamento de un abuelo, sino como un boleto de lotería inesperado, como la solución a todos sus problemas económicos. Venderlo, se dijo a sí mismo en voz alta, y la palabra resonó en el silencio. Tesuk, viajaré al pueblo, firmaré los papeles, venderé ese pedazo de tierra olvidada, y volveré aquí para pagar mis deudas. Quizás con ese dinero pueda grabar un disco de verdad. En el plan se formó en su mente, simple y directo. Era una transacción de negocios nada más, un último y conveniente favor de un abuelo al que apenas recordaba. No sentía ninguna conexión emocional con ese lugar, con esa herencia. Para él, las raíces eran solo algo que se vende,
Y así, con el corazón lleno de la esperanza superficial del dinero fácil y completamente ciego a la verdadera herencia que lo esperaba, David decidió emprender el viaje. No sabía que no iba a liquidar una propiedad. Iba a un encuentro con el fantasma de su abuelo, con el misterio de su propia sangre y sobre todo con la música que había perdido en el ruido de la ciudad. El viaje para vender sus raíces estaba a punto de convertirse en el viaje para encontrarlas. El camino que llevaba al rancho de su abuelo no era más que una cicatriz de tierra en la ladera de la colina. Al llegar, David detuvo el auto y contempló la escena. La casa era humilde, de adobe y vigas de madera, rodeada por un corral de piedra a medio derrumbar. El lugar entero parecía estar siendo lentamente devorado por la naturaleza en la hierba. Crecía salvaje y los mezquites se inclinaban sobre el techo como viejos encorvados. El silencio era absoluto, profundo, un silencio que parecía guardar el eco de 100 años de historias, aun con la llave que le había dado el notario. Abrió la pesada puerta de madera. Un rayo de sol se coló con él, iluminando un universo detenido. En el todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, el sudario con el que el olvido cubre a los muertos. Se sentía como si estuviera entrando, no en una casa, sino en el corazón de un recuerdo. Ann comenzó a explorar sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. En la cocina, una taza de café a medio beber todavía reposaba sobre la mesa, como si su abuelo fuera a volver en cualquier momento. En el cuarto principal, la cama estaba tendida con una manta de lana gruesa, y sobre ella, un libro abierto. En las paredes, no había lujos, solo fotografías en blanco y negro de rostros curtidos por el sol. Los ancestros de David, mirándolo desde el pasado con una seriedad solemne. Su plan era hacer un inventario rápido, sacar unas cuantas fotos para el agente de bienes raíces y marcharse. Pero algo en la atmósfera de esa casa, una presencia invisible pero palpable, lo detuvo. Se sentía observado, no por fantasmas, sino por la esencia de una vida que no conocía. En un rincón de la sala principal, vio un viejo baúl de madera, cerrado con un pasador de hierro. Movido por una curiosidad que no esperaba sentir, lo abrió. El interior olía a cedro y a tiempo guardado, y dentro encontró los dos objetos que cambiarían el curso de su viaje y de su vida. El primero era una guitarra. No se parecía a ninguna que hubiera visto antes. No era de una marca famosa. Estaba hecha a mano, con una maestría artesanal evidente en cada detalle. La madera, oscura y veteada, parecía tener vida propia, y en la boca del instrumento, en lugar de una etiqueta, había incrustaciones de nácar que formaban la figura de un colibrían. La tomó en sus manos. Pesaba, pero se sentía equilibrada, perfecta. Pasó los dedos por las cuerdas y, a pesar de los años de abandono, la guitarra emitió un sonido profundo, rico, lleno de una resonancia que pareció hacer vibrar el aire polvoriento de la habitación. Era un sonido que contaba historias. Debajo de la guitarra encontró el segundo tesoro, un cancionero encuadernado en cuero gastado, con las iniciales O&Co grabadas en la portada en Octavio Vega, su abuelo. Lo abrió con un cuidado casi religioso. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante de su abuelo, las letras de los corridos que lo habían hecho famoso en toda la región. Pasó las páginas, leyendo títulos sobre caballos legendarios y revolucionarios valientes, y entonces llegó a la última página y se dio cuenta de que no era el final del libro, era el final de la vida de su abuelo. La canción estaba a medio escribir. El techilo era el llanto de cristal. La melodía estaba anotada con una claridad perfecta, pero la letra, la historia, estaba incompleta. Mi padre me dejó esta tierra seca, decían los primeros versos, con la sed en la garganta y una sola promesa: no busques oro en la mina, me dijo, ni plata en la veta. La verdadera riqueza de esta tierra, mijo,
es la que canta cuando llora. David siguió leyendo. Cada estrofa una metáfora más enigmática que la anterior. Hablaba de un tesoro que no brilla, de una vena de agua escondida bajo la sombra del águilán. La última estrofa escrita terminaba con una frase que se quedó flotando en el aire. Sin resolución han, y el colibrí de madera me enseñó el camino. Y ahí terminaba la canción, la historia, el secreto. Quedaron truncos, interrumpidos por la muerte. David se quedó sentado en el suelo polvoriento, con la guitarra de colibrí en su regazo y el corrido incompleto en sus manos. El pragmático músico de ciudad, el joven que había venido a liquidar su pasado, de repente se encontró atrapado en el plan de vender, y huir comenzó a parecerle hueco, casi una traición. La guitarra en sus manos no era un simple objeto, era una voz que le pedía ser tocada. Y el corrido no era solo una canción, era un mapa, un enigma. La última conversación que nunca tendría con su abuelo por primera vez, sintió una conexión real con ese hombre al que no recordaba. Una conexión a través de la música, y una pregunta, mucho más poderosa que cualquier deuda, comenzó a formarse en su mente. ¿Qué historia contaba esa canción? ¿Y cuál era el tesoro que su abuelo había dejado escondido no en On Ball, sino en la metáfora de su último y misterioso corrido? La venta, por ahora, podía esperar. El misterio, no. A la mañana siguiente, David despertó con el sonido de los pájaros en lugar de las sirenas. El sol se filtraba por la ventana polvorienta, y por un momento se sintió en paz. Pero la realidad, con sus facturas y sus deudas, no tardó en tocar a la puerta de su conciencia. La guitarra y el cancionero eran un misterio fascinante. Sí, pero no pagaban la renta. Con un suspiro de resignación, se aferró a su plan original. Tenía que vender. Preguntó en el pequeño hotel del pueblo quién era el hombre indicado para hablar sobre la compra de tierras. El dueño, un hombrecillo de bigote y ojos vivaces, soltó una risita. Aquí, para bien o para mal, todos los caminos terminan en la puerta de don Anselmo, le dijo. Es el que más tiene y el que más quiere. Vaya a su oficina, en la plaza, pero ándese con cuidado, que ese hombre tiene el colmillo retorcido. David encontró la oficina fácilmente. Era la única casa de 2 pisos en la plaza. Entró y se encontró con un hombre de unos 60 años, robusto, con un sombrero tejano y un gran anillo de oro que brillaba en su dedo. Era Don Anselmo. Lo recibió con una sonrisa que era a la vez un abrazo y una advertencia. «El nieto de Octavio Vega», exclamó, levantándose para estrecharle la mano con una fuerza que casi le rompe los huesos. ¡Qué milagro! Fue un gran hombre, un artista. Una lástima que se nos haya adelantado. Pero dime, muchacho, ¿qué te trae por mis humildes oficinas? Vengo a vender el rancho de mi abuelo, señor, dijo David, yendo directo al grano. La sonrisa de don Anselmo se hizo más ancha. Una decisión sabia, muy sabia. Esa tierra ya no da para más. Sí, tu abuelo era un soñador, pero la tierra no se alimenta de canciones. Te haré un favor. Por el cariño que le tenía al viejo, te ofrezco una buena cantidad en efectivo, y te quito ese problema de encima hoy mismo. La oferta que Anselmo le puso sobre la mesa era generosa, lo suficiente para pagar sus deudas y más. Era todo lo que había venido a buscar. Paró entonces. Las palabras del corrido de su abuelo resonaron en su mente. A mi padre me dejó esta tierra seca. La misma palabra que usaba Anselmo. ¿Era una coincidencia? La prisa del hombre por cerrar el trato, su insistencia en la inutilidad de la tierra, despertaron en David una desconfianza instintiva. Le agradezco mucho su oferta, don Anselmo, dijo David, sorprendiéndose a sí mismo por su propia respuesta. Pero creo que voy a pensarlo unos días. Quisiera conocer un poco más el lugar que fue de mi abuelo antes de tomar una decisión.
Vi un destello de fastidio en los ojos de Anselmo, una sombra que duró apenas un segundo antes de ser cubierta de nuevo por su sonrisa encantadora. Como quieras, muchacho, pero no te tardes mucho. Las oportunidades, como el agua en esta tierra, no duran para siempre. David salió de la oficina con una extraña sensación. La oferta era buena, pero la conversación le había dejado un mal. Seaboard, la prisa de Anselmo por comprar una tierra sin valor, era una contradicción que no podía ignorar. Decidió que, antes de volver a hablar con él, necesitaba descifrar la canción Ané esa tarde. Con la guitarra de colibrí en la mano, se sentó en la misma banca de la plaza donde había visto a los ancianos. Les dio las buenas tardes y, con la excusa de ser un músico interesado en las viejas historias, les preguntó por su abuelo. Octavio, los rostros de los viejos se iluminaron con una nostalgia genuina. Don Octavio, dijo uno, is no era. Un simple músico era Anzahari, un hombre que entendía los secretos de la tierra. ¿Un saurí?, preguntó David. Sí, explicó otro. Decía que cada lugar tiene su propia canción, y que si uno aprendía a escucharla, la tierra te contaba sus secretos dónde encontrar agua, donde la siembra sería más fuerte. Tu abuelo no tocaba la guitarra, conversaba con ella. David sintió un escalofrío. La verdadera riqueza de esta tierra es la que canta cuando llora, decía la canción. La pieza del rompecabezas que le acababan de dar era inmensa. Su abuelo no estaba hablando de una canción de hombres, estaba hablando de la canción de la tierra. Pero, ¿qué secreto tan grande podía guardar esa tierra seca que el hombre más rico del pueblo estaba tan desesperado por poseer? El plan de vender se había desvanecido por completo. Ahora tenía una misión que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con el misterio. Ya no era un vendedor, se había convertido, sin quererlo, en el heredero de un enigma, y sabía que la única forma de resolverlo era aprender a hacer lo que su abuelo hacía, aprender a escuchar. Los días que siguieron, David se convirtió en un fantasma con una misión. Su plan de vender se había disuelto como sal en el agua, reemplazado por una obsesión que lo consumía por completo, al entender el último corrido de su abuelo. Pasaba las mañanas en la casa polvorienta, con la guitarra de colibrí en sus manos, tratando de arrancarle a las cuerdas la melodía exacta que su abuelo había escrito. La música fluía, melancólica y hermosa, pero la letra seguía siendo un muro de metáforas que no podía escalar por las tardes. Recorría las tierras del rancho, con el cancionero en la mano, buscando las señales de las que hablaba la canción. Buscaba la sombra del águila, una formación rocosa que se pareciera a un ave en pleno vuelo. Buscaba el llanto de cristal, pero solo encontraba tierra seca, mezquites y el silencio de un paisaje que se negaba a revelarle sus secretos. Comp, que no podía hacerlo solo, necesitaba un traductor, no de inglés, sino del antiguo lenguaje del campo. Y los únicos que aún hablaban ese idioma eran los ancianos del pueblo. Los encontró donde siempre estaban, en la frescura del atardecer, sentados en las bancas de la plaza. Esta vez no se acercó como un músico curioso, sino como un nieto que busca su herencia. Se sentó con ellos y les leyó en voz alta los versos de la canción. Mi padre me dejó esta tierra seca, comenzó, y los viejos asintieron, recordando la dureza de aquellos tiempos. La verdadera riqueza de esta tierra, mijo, es la que canta cuando llora. Un viejo llamado Don Hilario, que había sido el mejor amigo de su abuelo, soltó una risita nostálgica. El llanto de cristal, exclamó. Así le llamaba a tu abuelo. ¡Qué hombre! Veía poesía donde nosotros solo veíamos piedras. ¿A qué se refería?, preguntó David, su corazón latiendo con fuerza. Al agua, muchacho, al agua,
explicó el viejo. Tu abuelo estaba obsesionado con ella. Decía que este valle no era pobre, sino que tenía sed. Pasaba meses enteros recorriendo los cerros, siguiendo el vuelo de los pájaros, observando las plantas. Juraba que en alguna parte de estas tierras secas había una vena de agua subterránea, un río escondido, un llanto de cristal que brotaba de las entrañas de la tierra. Pero nadie nunca le creyó. Pensaban que era otra de sus locuras. De artista, David se quedó helado. Un río escondido, un tesoro que no brilla, pero que canta cuando llora. Las piezas comenzaban a encajar, y de repente la ambición de don Anselmo por comprar su rancho inútil cobró un sentido nuevo y siniestro. Tengan cuidado con ese hombre. Don Anselmo le advirtió otra anciana, doña Luz. Él también conoció a tu abuelo y siempre se burló de sus fantasías, pero desde que tu abuelo murió, no ha dejado de rondar tus tierras, como un sopilote esperando a que la presa caiga. Si hay un secreto en esa tierra, David, Anselmo lo sabe, o al menos lo sospechan. La conversación continuó. Los ancianos contaron historias de don Octavio que David nunca había escuchado. Le contaron de su generosidad, de cómo a menudo compartía su magra cosecha con los más necesitados. Le contaron de su amor por la música, de cómo cada una de sus canciones era un retrato fiel de la vida, del dolor y de la alegría de su gente. David escuchaba, y con cada historia, la figura borrosa de su abuelo se convertía en un hombre de carne y hueso, un hombre al que ahora admiraba profundamente. Se dio cuenta de que su búsqueda ya no era solo por curiosidad. Ahora era una cuestión de honor. Tenía que encontrar lo que su abuelo había buscado con tanta pasión, no solo para resolver el enigma, sino para proteger su legado de las garras de un hombre avaro, como Anselmo. En esa noche, David no durmió. A la luz de un quinqué, en la vieja mesa de la cocina de su abuelo, extendió un mapa improvisado de la propiedad. Leyó una y otra vez el corrido, pero ahora con un nuevo entendimiento. La sombra del águila, el llanto de cristal, el colibrí de madera me enseñó el camino. En las palabras ya no eran poesía, eran instrucciones, eran pistas. El músico frustrado de la ciudad había desaparecido por completo. En su lugar había un detective, un cazador de tesoros, el heredero de una misión. Sabía que la respuesta final, la ubicación exacta del secreto de su abuelo, estaba allí, escondida en la última estrofa incompleta, en la melodía de esa guitarra única. La noche se cernió sobre el rancho, pero para David era como si el sol acabara de salir en su mente. Las historias de los ancianos habían sido la llave que abrió la puerta del enigma. Volvió a la casa polvorienta, pero ya no se sentía como se sentía como un heredero, el custodio de una misión. Encendió un viejo quinqué de petróleo, y su luz temblorosa llenó la cocina, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Extendió sobre la mesa de madera el mapa improvisado que había dibujado y releyó el corrido por esta vez. Las palabras ya no eran poesía, eran coordenadas. La sombra del águila, le habían dicho los viejos, era como llamaban al Peñón del Norte, una formación rocosa que, vista desde el valle al atardecer, proyectaba una sombra que se asemejaba a un águila en pleno vuelo. Esa era la zona, el llanto de cristal, el agua, el río subterráneo que su abuelo buscaba con tanta fe. Ese era el tesoro, pero faltaba la última pieza, la más enigmática de todas. La última estrofa, y el colibrí de madera me enseñó el camino. David se quedó mirando la frase, el colibrí de madera. Sus ojos se posaron en la guitarra única que descansaba sobre el catre, la guitarra con la incrustación de nácar en forma de colibrián. Era esa, no era una metáfora, era una instrucción literal. Tomó la guitarra con una reverencia
que nunca antes había sentido por ningún instrumento. La luz del quinqué danzaba sobre la madera oscura. La examinó con una atención febril, buscando una marca, una señal, algo. No encontró nada. Frustrado, comenzó a tocar la melodía del corrido, sus dedos moviéndose torpemente al principio, luego, con más seguridad. La música llenó el silencio de la casa, una melodía melancólica que parecía llamar a los fantasmas del pasado y entonces, mientras tocaba, notó algo. Un detalle casi imperceptible en la incrustación de nácar del colibrí. El pico del ave no apuntaba hacia el frente, como sería natural, estaba ligeramente inclinado, apuntando directamente hacia una de las clavijas de afinación del clavijero. Era una imperfección demasiado deliberada para ser un error, con el corazón latiéndole con fuerza. Comenzó a girar esa clavija en particular. No afinaba ninguna cuerda y giraba en falso. Tras varias vueltas, escuchó un pequeño clic y una diminuta pieza de madera en el talón de la guitarra. Justo donde el mástil se une con el cuerpo, se soltó, revelando un compartimento secreto dentro. No había un mapa, había una sola cosa, una pequeña brújula antigua, de latón, pero la aguja no apuntaba al norte, estaba fija, inmóvil, señalando una dirección precisa, y en la base de la brújula, grabada con la punta de una navaja, había una sola palabra. Cantan David lo entendió. No era solo un mapa físico, era un mapa de sensaciones. Su abuelo no quería que encontrara el lugar solo con los ojos, sino con el corazón, con la música, a la mañana siguiente. Antes del amanecer, David emprendió la última etapa de su viaje. Con la brújula en una mano y la guitarra en la otra, caminó hacia el peñón del norte, hacia la sombra del águila. Siguió la dirección que marcaba la aguja fija, adentrándose en una zona de cañadas y rocas que nunca antes había explorado. Finalmente, la aguja lo llevó a la entrada de una pequeña cueva, casi oculta por una cortina de hiedra seca. La entrada era estrecha y oscura. David encendió una linterna y entró. El aire era frío y olía a tierra húmeda. La cueva no era profunda, terminaba en una pared de roca sólida. Era un callejón sin salida. La decepción fue un golpe amargo. ¿Se había equivocado en todo? Estaba a punto de darse la vuelta cuando recordó la última palabra canta. Era la última instrucción, la última prueba de fe. Se sentó en el suelo de la cueva, abrazó la guitarra de colibrí. En la oscuridad y el silencio absoluto de las entrañas de la tierra, comenzó a tocar. Tocó la melodía de El llanto de cristal. El sonido, amplificado por la acústica de la cueva, era mágico, profundo, una queja hermosa que parecía hacer vibrar la roca misma. Y entonces lo escuchó. No fue con los oídos, fue con todo el cuerpo. Detrás de la pared de roca frente a él, un sonido muy débil, muy profundo, respondió a la vibración de su guitarra. Era el murmullo del agua corriendo. El río estaba allí, al otro lado, frenético. Comenzó a golpear la pared con sus manos, buscando un punto débil. Encontró una fisura, metió los dedos y tiró una sección de la pared que no era más que una laja de piedra inteligentemente colocada. Cedió y se derrumbó, revelando un pasaje oscuro. Un aire fresco y húmedo salió a su encuentro, y con él el sonido ahora claro y musical del agua. Se adentró por el nuevo pasaje y lo que vio lo dejó sin aliento. Ante él, fluyendo desde una grieta en la roca y desapareciendo en otra, corría un hilo de agua pura y cristalina. No era un gran río, pero era un manantial constante, vivo. Era el llanto de cristal, el tesoro que no brillaba. Se arrodilló, juntó las manos y bebió. El agua era fría, dulce, el sabor de la vida misma, y mientras bebía, comprendió la verdadera magnitud de la herencia de su abuelo. No le había dejado una mina de oro, le había dejado algo infinitamente más valioso en esa tierra.
sedienta le había dejado el agua, le había dejado el futuro. La canción por fin estaba completa, el enigma estaba resuelto, y David, el músico sin raíces, arrodillado en la oscuridad, bebiendo del secreto de su abuelo, finalmente encontró el lugar al que pertenecía. David salió de la cueva sintiendo el sol de la mañana en la cara, pero era como si viera el mundo por primera vez. El valle, que antes le había parecido seco y sin valor, ahora se revelaba ante él como un tesoro sediento. Cada planta, roca, parecía tener un significado nuevo. Ya no era el rancho de su abuelo, era su tierra, y sabía que tenía que protegerla. No regresó a la casa, con la guitarra al hombro y el corazón lleno de una nueva y fría determinación. Se dirigió directamente al pueblo, a la oficina de 2 pisos en la plaza. Entró sin anunciarse. Don Anselmo estaba sentado detrás de su gran escritorio, revisando unos papeles, con la misma sonrisa de depredador con la que lo había recibido días antes. Al ver a David, su sonrisa se hizo más ancha. «Muchacho», exclamó con una falsa jovialidad, «aunque bueno que vienes. Ya me estaba preocupando. ¿Lo pensaste bien? ¿Estás listo para firmar y quitarte ese peso de encima?» David no le devolvió la sonrisa. Se paró frente al escritorio y con una calma que lo sorprendió a sí mismo, dejó sobre la madera pulida una sola cosa, aún una pequeña piedra de ópalo, todavía húmeda del agua del manantial, que brillaba con un fuego interno. La sonrisa de don Anselmo se congeló en su rostro, miró la piedra, luego a David, y en sus ojos apareció, por primera vez, un destello de pánico. «Veo que has estado explorando», dijo Anselmo, su voz perdiendo toda su calidez. «Más bien he estado escuchando», respondió David, su voz ahora firme y sin un atisbo de duda. «Escuchando la canción que canta mi tierra cuando llora». Se miraron en un silencio tenso. Ya no eran el rico hacendado y el músico ingenuo. Eran 2 rivales que finalmente ponían las cartas sobre la mesa. «Tu abuelo era un tonto soñador», siseó Anselmo, abandonando toda pretensión. «Pasó su vida buscando fantasmas en las rocas. ¿Y qué encontró? Un charco de agua. Y ese sigue sin valer nada. Para usted, que solo ve el mundo en signos de pesos, quizás no valga nada», replicó David. «Pero para la gente de este valle, que sufre cada año con la sequía, esta agua es la vida. Y usted lo sabía. Sabía de la leyenda de mi abuelo, y estaba esperando como un sopilote a que yo, el nieto ignorante de la ciudad, viniera a Vendorol, el futuro de este pueblo, por un puñado de monedas». Don Anselmo se levantó, su rostro una máscara de furia. «¿Y qué vas a hacer, músico? ¿Crees que te van a creer a ti? No tienes pruebas de nada». David sonrió, una sonrisa tranquila y llena de una sabiduría que no era suya, sino de su abuelo. «Se equivoca, don Anselmo, sí. Tengo una prueba, y estoy a punto de cantársela a todo el pueblo». Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Anselmo solo, petrificado por una rabia impotente. Esa tarde, la noticia corrió como la pólvora. El nieto de don Octavio iba a tocar en la plaza. Iba a terminar el último corrido de su abuelo. La gente, intrigada, comenzó a reunirse. Los ancianos que le habían contado las historias estaban en primera fila. Don Anselmo observaba desde el balcón de su oficina, con el rostro sombrío. David se subió al kiosco. No era el músico frustrado de los bares de la ciudad, era el heredero de una leyenda. Abrazó la guitarra de colibrí, y un silencio expectante se apoderó de la plaza Pontoí, y comenzó a cantar. Su voz, ya no hueca, sino llena de la fuerza de la tierra, narró la historia que todos conocían, la del padre que dejó una tierra seca, la de la riqueza que canta cuando llora. La gente escuchaba, conmovida, recordando al viejo Octavio. Y entonces David llegó a la última estrofa, la que nadie había escuchado nunca, y con una voz que se elevó sobre la plaza, cantó los versos que él mismo había compuesto esa mañana.
la estrofa que completaba el legado. Y el colibrí de madera me enseñó el camino, cantó, a una cueva escondida donde el sol no da. Y allí encontré el tesoro, el más puro y divino, un río subterráneo que a este valle salvará. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. David continuó, su voz ahora un llamado a la acción. Ya no hay sed en la tierra, se acabó la condena. En el llanto de cristal hoy canta de verdad. Y esta herencia que fluye por debajo de la arena no es de un solo hombre, es de la comunidad. Cuando el último acorde de la guitarra se desvaneció, la plaza entera estalló en una ovación. La gente no solo había escuchado una canción, habían escuchado el nacimiento de una nueva esperanza. Habían sido testigos de la revelación de un milagro. Desde el balcón de su oficina, don Anselmo cerró las cortinas. Había perdido, no contra un músico, sino contra la memoria inmortal de un hombre bueno. David bajó del kiosco, rodeado por la gente que lo abrazaba, que le daba las gracias. Había llegado a San Juan de la Sierra para vender un pedazo de tierra a Guay en su lugar. Le había devuelto el futuro a todo un pueblo. Había terminado la canción de su abuelo, sí, pero al hacerlo, se dio cuenta de que su propia canción, la de su propia vida, apenas comenzaba a escribirse. Y por primera vez, sabía exactamente cuál era la melodía. La revelación del manantial fue la chispa que encendió un fuego de esperanza en San Juan de la Sierra. El corrido de David se convirtió en el nuevo himno del pueblo, una canción que los niños cantaban en la escuela y que los hombres tarareaban en el campo. La historia del tesoro que no brilla se convirtió en la nueva leyenda, una que hablaba no de fantasmas ni de batallas, sino de la fe de un viejo músico y la lealtad de su nieto don Anselmo. Humillado públicamente por la verdad cantada, vendió sus propiedades a bajo precio y se marchó del pueblo, llevándose consigo su avaricia. Su partida fue el fin de una era de miedo y el verdadero comienzo de una de colaboración. David, el joven que había llegado con la única intención de vender su pasado, se encontró de repente siendo el custodio del futuro de su pueblo. La gente acudía a él, no como un patrón, sino como un líder natural. Y David, por primera vez en su vida, sintió el peso y la belleza de la responsabilidad. Rechazó las ofertas de grandes compañías que querían comprar los derechos del agua para embotellarla y venderla en la ciudad. El llanto de cristal de su abuelo no sería una mercancía, sería, como decía la canción, de la comunidad. Con la ayuda de los ancianos que le habían revelado los secretos y el trabajo voluntario de todo el pueblo, pusieron en marcha el sueño de don Octavio. Construyeron un pequeño sistema de canales, de piedra, sencillos pero ingeniosos, que llevaban el agua del manantial a las parcelas más sedientas. Fue un trabajo duro, de meses, hecho con el sudor y la unidad de un pueblo que había recuperado la fe en sí mismo y la tierra, agradecida. El valle, que durante años había sufrido con la sequía, comenzó a reverdecer. Las cosechas se volvieron abundantes y seguras. La prosperidad llegó a San Juan de la Sierra, no con la rapidez de una mina de oro, sino con la lenta y constante generosidad de un río que fluye en David. Por su parte, encontró su verdadera vocación. Con una parte de las ganancias de la primera cosecha comunal, restauró el viejo rancho de su abuelo, pero no lo convirtió en su mansión privada. Lo transformó en la Casa del Corrido, un pequeño centro cultural y una escuela de música gratuita para los niños del pueblo. El lugar donde antes solo había polvo y silencio, ahora se llenó con los acordes de las guitarras y las voces jóvenes aprendiendo las viejas canciones, asegurando que la herencia musical de don Octavio nunca más se volviera a perder en una tarde de verano. Un año después de su llegada, David estaba sentado en el portal del rancho restaurado, el mismo lugar donde había encontrado el baúl. Sostenía la guitarra de colibrí, no para tocar canciones de moda,
sino para componer su propia música, corridos que hablaban de la luna, de la siembra y de la fuerza de su gente. Observaba a un grupo de niños que corrían y reían en los campos ahora verdes, mientras el agua del manantial de su abuelo corría por una acequia cercana. Su canto cristalino, siendo la melodía de fondo de una nueva era. En ese momento, se dio cuenta de que finalmente lo había encontrado todo. Había llegado a San Juan de la Sierra buscando dinero para pagar sus deudas y grabar un disco que le diera fama. Y se iba a quedar, habiendo pagado la deuda más grande de todas, la que tenía con su propia sangre. Había encontrado su música, no en los bares ruidosos de la ciudad, sino en el silencio sabio del campo. Y había descubierto que el mejor aplauso no es el de una multitud indiferente, sino el de una comunidad que te ve no solo como un músico, sino como uno de los suyos. El músico, sin raíces, finalmente había encontrado su hogar y comprendió la lección final que su abuelo le había dejado en su último corridón, que la herencia más valiosa no es la tierra que se posee, sino la historia que se canta, la música que se comparte y el agua que se da a beber a los que tienen sed. La historia de David, el último corrido, es un poderoso recordatorio de que a veces, para encontrar nuestro futuro, primero debemos tener el valor de regresar a nuestro pasado. David llegó a San Juan de la Sierra buscando vender sus raíces, creyendo que su herencia era un simple pedazo de tierra que podía convertirse en dinero. No sabía que la verdadera herencia que su abuelo le había dejado no se podía vender, solo se podía descubrir en su viaje. Nos enseña que nuestra verdadera identidad y nuestra voz más auténtica a menudo no se encuentran en el ruido de la ciudad, ni en la búsqueda de la fama, sino en el silencio de los lugares que nos formaron, en las historias de nuestros ancestros y en la música que emana de nuestra propia tierra. El tesoro de Don Octavio no era oro, era agua, era vida. Para encontrarlo, no estaba en un papel, sino en una canción. Es una lección que nos recuerda que todos tenemos un corrido incompleto en nuestro interior, una conexión con nuestro pasado que espera ser escuchada para poder, finalmente, mostrarnos el camino a casa. Si esta historia sobre la importancia de nuestras raíces te ha llegado al corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Qué herencia o material te dejaron tus abuelos? ¿Una receta? ¿Una canción? ¿Una historia? Nos encantaría leerte. Un me gusta es un aplauso para todos los abuelos que nos dejan tesoros escondidos en sus recuerdos. Comparte este video para que más personas recuerden el valor de conectarse con su pasado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que nos dan identidad.